Buen día, soy Nereida del Rosario. Participo en esta videoconferencia organizada por la Universidad Bolivariana de Venezuela, por el Centro de Estudios en Educación Emancipadora y Pedagogía Crítica, y como participante del postdoctorado en Pensamiento Crítico Latinoamericano, integrando la quinta cohorte. La disertación que haré está titulada El pensamiento histórico de Chávez y la contrahistoria del capitalismo. Avanzamos, por favor. Los objetivos de esta investigación, de esta ponencia, están basados fundamentalmente en analizar las contribuciones del pensamiento histórico de Chávez expresado en las líneas de Chávez, documento publicado por el presidente entre los años 2009 y 2011 como documento histórico de importancia para su gestión de gobierno y para los alcances y desafíos de la Revolución Bolivariana y en este caso para su pensamiento histórico. De igual manera, entre los objetivos destacan narrativizar la contrahistoria del capitalismo, asumidas como la historia subversiva, la historia en resistencia, la historia insurrecta, la historia cimarrona, la contrahistoria del capitalismo, al pensamiento dominante y a su rearticulación histórica. Y plantea también pedagogizar las contribuciones del pensamiento liberador de Hugo Rafael Chávez Frías, Achille Membe, Guy Guationgo, Michel Roll-Trouillot, Luis Felipe Pellicer, Jesús Chucho García, Casimira Monasterio Vázquez, José Marcial Ramos Guedes y Maybe Hugueto Ponce. Se trata del pensamiento del sur, venezolano, nuestroamericano, caribeño, africano, afrodiaspórico y afrodescendiente, como un pensamiento histórico en ruptura y de pertenencia para otra humanidad posible. Adelante. Entre las contribuciones del pensamiento histórico de Chávez, hacemos énfasis entre sus características. Se trata de un pensamiento bolivariano, robinsoniano y zamorano. Chávez piensa la crisis estructural del capitalismo como tiempo de transición al socialismo del siglo XXI, asumiendo el socialismo como forma histórica nueva. Reconoce la vitalidad de nuestra historia y memoria colectiva, de la historia milenaria, la historia ancestral, en procesos creadores civilizatorios y también en procesos anticolonialistas, antiimperialistas y confrontando dominios. Chávez alumbra nuestra geografía política, espiritual e insurgente. Entreteje la historicidad de nuestras luchas revolucionarias, libertarias, independentistas, anticolonialistas y antiimperialistas. Combate el pensamiento eurocentrado y resignifica el pensamiento libertario nuestro americano. Critica la historia dominante, la historia oficial, interpela sus visionamientos colonizadores, la colonización mental, la enajenación y las opresiones que genera. Chávez sentipiensa, politiza y pedagogiza la poética, el canto y las creaciones culturales insurgentes. Son creaciones culturales nuestroamericanas, caribeñas y de la humanidad. Entreteje una genealogía geopolítica y geoepistémica del pensamiento revolucionario, pasado y presente, y fundamentalmente en diálogo epocal, y su pertinencia ontológica, filosófica, política para las transformaciones de la humanidad. Plantea el desafío de luchar contra el coloniaje y la colonialidad en todas sus dimensiones, y resalta la importancia de la soberanía y la descolonización cultural como desafío histórico. Enfatiza en la educación para la liberación y la transformación de la conciencia. Chávez repiensa y repolitiza la historia en la perspectiva del pensamiento y en la perspectiva de la acción política transformadora. Piensa en perspectiva geopolítica de unidad e integración nuestroamericana y caribeña, basada en la construcción de la patria grande, y va entretejiendo ese posicionamiento desde el visionamiento de pensadoras y pensadores nuestroamericanos en perspectivas centenarias, en diálogo epocal y como desafío histórico. Repolitiza el bolivarianismo como bandera venezolana y nuestroamericana y su pertinencia en este tiempo. Visiona la potencia de la historia actual nuestroamericana y caribeña en su dimensión sistémica transformadora frente a la crisis mundial del capitalismo y va entretejiendo relaciones políticas y van entretejiendo políticas públicas y van entretejiendo un horizonte de pensamiento otro para la construcción de una humanidad otra desde nuestra América y del Caribe. Asume también la historia de lucha libertaria nuestroamericana, caribeña y mundializante. Es la historia pasada y es la historia presente en diálogo epocal.
Reconoce la importancia de la liberación territorial e histórica de América y África, liberación en perspectivas de deudas históricas, y va planteando también la reparación de la memoria de África, la reparación de las heridas de África y de la genealogía africana y afrodescendiente, heridas por el colonialismo imperial, y va haciendo énfasis en el desafío de reparar las heridas de la esclavitud y el colonialismo. De la misma manera, reconoce el pensamiento crítico africano, la unión de América del Sur y de África, y propone la salvaguarda de nuestra historia y de nuestra identidad nuestroamericana, indoamericana y afroamericana. Avanzamos. En la contrahistoria del capitalismo, ya habíamos enunciado la importancia de la historia subversiva, de la historia insurgente, de la historia en resistencia, de la historia cimarrona visionada desde África, desde la genealogía afrodiaspórica devenida del proceso de esclavización y desde el pensamiento afrovenezolano y del pensamiento nuestroamericano, en diálogo con el pensamiento del comandante Chávez. Avanzamos. Asumimos los aportes de Membe, de Tiongo, Trujillo, Pellicer, García, Vázquez, Hugueto Ponce y Ramos Guedes, como crítica al eurocentrismo, a la ciencia colonial, a una ciencia recreadora del racismo, de la negación de África, de la genealogía africana en términos civilizatorios e históricos, y la importancia de un pensamiento histórico otro, basado en la memoria negra colonial, en la razón negra, en la historia de la gente común, la historia de resistencia, la historia que critica el racismo y sus implicaciones, la historia como proyecto político historiográfico enunciado desde Venezuela como la historia insurgente contenida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el Proyecto Nacional Simón Bolívar, liderada en vanguardia por el presidente Chávez y abrazada por un gentío en la República Bolivariana de Venezuela que fragua un pensamiento otro. También los pensadores y las pensadoras afrovenezolanas abrazamos ese pensamiento desde el pensamiento del sur-sur, desanudando las esclavizaciones, las carimbas, las opresiones generadas y construyendo una historia con la participación del pueblo afrovenezolano en clave liberadora, en clave de arraigo a África, de reconocimiento de nuestra multietnicidad, de la multietnicidad y pluriculturalidad, y en clave de irrumpir las marcas coloniales y reconocer el proceso de resistencia, el proceso de afroexistencia de la genealogía afrodiaspórica en Venezuela, en nuestra América y en el Caribe, y fundamentalmente en términos de las deudas históricas para llevar a cabo las reparaciones de la esclavitud en contra de los procesos coloniales y neocoloniales, revertir opresiones y construir precisamente una humanidad y construir ciudadanías inscritas en la potencia civilizatoria de África para la humanidad, recreada en la República Bolivariana de Venezuela. De allí la importancia de la historia insurgente, desde las perspectivas anticolonialistas, contra el imperialismo y en clave de liberación. Hacemos énfasis, avanzamos por favor, en la importancia del pensamiento histórico de Chávez, de la contrahistoria del capitalismo, tributando el pensamiento crítico nuestro americano, caribeño, africano, afrodiaspórico y afrodescendiente, y su pertinencia en tiempos de crisis civilizatoria y del repensar de la humanidad. Ese proceso se vivencia en la República Bolivariana de Venezuela. Lo vivenciamos los venezolanos y las venezolanas. Y el pueblo afrovenezolano asume en vanguardia la importancia de la historia insurgente, de la historia afroinsurgente como contrahistoria como contrahistoria del capitalismo, en clave liberadora, abrazados a Chávez, abrazados a su pensamiento histórico y al pensamiento nuestro americano, caribeño, afrodiaspórico y afrovenezolana. Gracias a la Universidad Bolivariana de Venezuela y el postdoctorado en pensamiento crítico por este importante espacio. Abrazos fraternos.